Pero sí. Ya. También la idea es intentar animar a los predicadores a valorar este bello ministerio. ¿Por qué razón, hermanos? Cada vez hay menos hermanos dispuestos a prepararse o a entregar un mensaje, ¿no es cierto?, en las iglesias. Como que cada vez, en vez de sumarse la realidad de nuestros tiempos hoy día, es como que le están tomando, no sé si temor o no quieren entregar el servicio o no hay voluntad, no hay disposición para esto. Por eso la idea es animarles, hermanos, a que no vean como que entregar un sermón es algo complicado, si bien es de mucha responsabilidad, pero es el ministerio que Dios nos entregó, hablar de Él, entregar su palabra, entregar su mensaje. Otra idea o intención, ¿no es cierto?, de este curso es que los predicadores desarrollen un fervoroso amor por las Sagradas Escrituras, no tan solo conformarnos con el mensaje del domingo o de un día en la semana o leer una vez cada cierto tiempo la Biblia, sino que amar su palabra, ¿no es cierto?, anhelar aprender de ella, ir conociendo en profundidad más al Señor, ¿ya? Tomarnos esta labor y este ministerio de entregar su palabra de una manera responsable y con el deseo de querer aprender cada vez más acerca de ella, ¿ya? También lograr aprender un estudio sistemático para la elaboración de sermones. Eso es lo que estamos haciendo en este curso, que ya hemos avanzado, gracias a Dios, bastante en cuanto a la elaboración, ¿no es cierto?, darle cuerpo, aprender los pasos a seguir para una elaboración de un sermón, para que pueda ser entregado de una manera más clara, ¿no es cierto?, homiléticamente hablando, pero siempre esperando que los resultados de la entrega del sermón, sean un resultado poderoso y que podamos cumplir el anhelo del Señor. Y lo que estamos viendo básicamente es aclarar cada concepto que implica la elaboración de este bosquejo. Bosquejo se llama, ¿no es cierto?, esta estructura, y ya veníamos hablando, si mis hermanos ahí recuerdan, hemos hablado de cómo debemos prepararnos, qué es la homilética, de la importancia que tiene, hermanos, nuevitos y todos, de conocer cuál es la necesidad, sea de nuestra congregación o del lugar donde nosotros vamos a ir a exponer el mensaje del Señor, tener súper claro cuál es la necesidad, ¿no es cierto?, del lugar a donde vamos a ir a entregar su palabra. Y para poder lograr determinar o conocer o entender cuál es la necesidad de la iglesia, es necesario tener mucha oración. Hemos hablado de la oración, lo importante que es la relación con Dios, la oración en esto para pedirle allí al Espíritu Santo de qué es lo que debemos hablar, ¿ya? Hablamos también del propósito, que el sermón, cada sermón tiene un propósito específico. El Señor ahí les va a poner en su corazón qué es lo que yo quiero hablar, hacia dónde voy a apuntar, qué es lo que quiero lograr con la iglesia, con el auditorio, con la congregación que me va a oír, qué es lo que el Señor quiere lograr, cautivar y cambiar quizás dentro de la iglesia. Ese es el propósito. Y los propósitos son varios. Hablamos de un propósito evangelístico, su sermón puede tener una finalidad, un propósito doctrinal, un propósito devocional, un propósito moral, ético, moral. Mire, hay una variedad de propósitos en los cuales eso nos ayuda mucho, el determinar el propósito, a cómo yo voy a desarrollar también el mensaje de una manera clara, sin desviarme.
a otro propósito o a otro tema, sino que nos vamos a encerrar en ese propósito de una manera clara. Hay propósitos de aliento también, de consagración, de que yo quiero que la iglesia se motive a madurar, a presentarse de una manera más de acuerdo a lo que el Señor nos pide, en santidad, ¿no es cierto?, en servicio, etcétera. Ese es el propósito, hacia dónde yo quiero apuntar. Y bueno, dentro de ese propósito también vimos que es importante, ¿qué es lo que quiero yo lograr dentro de este propósito? Es motivar, es alentar, es inspirar a la iglesia a algo, ¿no es cierto? Eso es lo que más o menos hemos visto, mis hermanos, ya para que tengamos claro de qué se trata este curso. Es una herramienta muy importante que no debemos dejar de usarla para que nuestros mensajes sean súper claros. Siempre destacaba el por qué es necesario quizá regirse de alguna manera por estos pasos, por este bosquejo que estamos viendo. Es porque incluso a nosotros nos facilita la exposición, el desarrollo, porque vamos a entrar a exponer el mensaje de una manera clara. Como dije, si vamos a hablar del pecado, hablemos del pecado, pero no hablemos de la ofrenda en el mismo mensaje y nos vamos para otros lados, que finalmente, si preguntamos quizás qué se habló, no van a tener claro los hermanos porque fueron muchas cosas que se mezclaron dentro del sermón. Y eso es lo que esto ayuda a evitar. El punto de hoy, para seguir avanzando, porque lo último que vimos fueron los propósitos. El punto de hoy, hermanos, es, para continuar ya derechamente, ya entrando a tierra derecha, como se dice, el siguiente punto de este bosquejo sería el texto. Aquí, hermanos, usted dirá, pero ¿por qué el texto no lo busco primero? Porque yo tengo que saber qué es lo que el Señor quiere que yo hable, ¿no es cierto? Cuál es la necesidad, hacia dónde quiero apuntar, y de acuerdo a eso, yo voy a buscar el texto adecuado que se relacione con mi propósito, ¿cierto? Y ese es el punto. Dice acá, el texto es lo que constituye todo el material bíblico que el predicador ocupará en la preparación, en este caso, del sermón. Debe ser un texto que permite alcanzar el propósito del sermón. A ver, mi propósito, un ejemplo, es evangelístico, por lo tanto mi texto obviamente debe tener relación y hablar de algo evangelístico. ¿Ya? Quizás hacia la salvación, invitarlos a congregarse, una vida nueva, etcétera. La muerte de Cristo, la cruz, todo lo que tenga relación y concierna a lo evangelístico, ¿ya? Por lo tanto, mi texto debe hablar de eso. Es la porción bíblica, como todos ustedes saben, que leemos siempre ahí en el púlpito delante, es con lo que nosotros partimos, por decirlo. Pero antes de haberlo detectado, definido, yo antes ya debo tener claro hacia dónde quiero ir en este sermón, ¿ya? Bueno, la palabra texto viene del latín que significa tejido o trama. Entonces, es donde nosotros vamos a comenzar a exponer y a desarrollar lo que ya previamente tenemos concebido, ¿no es cierto?, a través del Espíritu Santo. Debe ser un texto que permita alcanzar el propósito del sermón, como les dije, y en el cual esté contenido el tema también del mismo, ¿ya? Este texto, hermanos, la cita bíblica que usted va a elegir debe tener bastante material, ¿ya? Que no sea a lo mejor solo una frase que no nos diga nada y que nos permita desarrollarnos en lo que pretendemos, ¿ya? Debe tener bastante material, de tal forma que la congregación sea enriquecida con este texto, educada,
e inspirada. ¿Se da cuenta que es importante un sermón? No es tan solo exponerlo, sino que es ir con ese anhelo y esa confianza de que lo que se va a exponer provoque en el corazón de las personas, en el corazón del oyente, el propósito que el Espíritu a usted le puso ahí en su corazón. Debe ser cautivado el corazón de las personas que nosotros vamos a exponer de una manera clara. Un buen predicador debe dedicar tiempo a interpretar adecuadamente el pasaje bíblico. Si yo le pregunto a ustedes, ¿es necesario solamente con leer el texto, con lo que veo ahí nada más? Con esos 2, 3 versículos, ¿un versículo es suficiente para yo preparar este bosquejo? ¿Qué me No, responderían ustedes? que no. No es suficiente. Alguno dirá que sí, pero no es suficiente. Acá yo les voy a dar un datito, porque recordemos que nuestro taller, la primera parte, como mencionó el pastor, es la primera parte. Esto que estamos viendo se puede profundizar mucho más, pero entendiendo de que aquí hay hermanos que por primera vez van a entrar en esto de la predicación, tenemos que hacerlo súper claro, entendible, ¿no es cierto? Pero no puedo dejar de mencionar que dentro del texto no es suficiente quedarse con eso y debo preparar o analizar otros puntos dentro de este texto que a mí me sirven como información para complementar, para tener una idea más amplia de lo que estoy hablando, ¿no es cierto? Y eso se llama análisis del contexto. Espero no ir muy rápido. La idea o mi idea, hermanos, es que yo me tomé de un texto bíblico para que lo vamos como aplicando en el paso, pero también usted ejercite en su casa, aplique lo que hasta ahora hemos aprendido y haga ahí, tome su cuadernito y aplique esto y vaya usted también solito armando con otro texto bíblico. Pero yo me tomo en esta ocasión, para que vamos entendiendo con ejemplos aplicados, de Romanos 12, 1, 2. ¿Ya? Para que vamos de la mano aplicando lo que vamos viendo en cada punto, en cada concepto de este bosquejo. Y mi texto que yo tomé dice así: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Un texto bastante extenso, pero que si lo leo quizás puedo entender un poco ya, ¿no es cierto? ¿Qué dicen ustedes? Recordemos de que lo que yo pueda definir en cada paso, por ejemplo, yo qué es lo que deduzco de esto, de qué se habla, usted puede que vea de otra forma, ¿no es cierto? Otro propósito, otro tema, digo. Yo le voy a dar un nombre, pero usted le puede dar otro que tampoco está lejos de lo que quiere decir el texto, ¿ya? Yo me tomé de este ejemplo, de este texto bíblico. Como les mencioné delante, no me debo quedar tan solo con eso. Debo ir un poquito más allá, profundizar un poquito más ese texto. Y hágase las siguientes preguntas. Yo sé que material hay suficiente, incluso en las mismas Biblias, ustedes en cada libro, antes de comenzar ese libro, viene quien lo escribió, ¿no es cierto? Viene un poquito, un panorama más contextual, por decirlo de alguna manera, que aclara muchas más cosas para entender lo que estoy leyendo. En este análisis, hermano, es importante saber si es un evangelio, el texto bíblico, está dentro de una carta o está dentro de un libro profético, ¿ya? Es muy importante identificar ese texto, desde dónde viene, desde qué libro viene, desde qué clasificación está, si es algún salmo, es un libro histórico, etcétera, ¿ya? Como básico, todos son puntos muy básicos, hay muchos más.
Otro punto lo cual usted debe considerar, ¿quién escribió este libro? En Génesis, por ejemplo, ¿quién lo escribió? Moisés. Ya. Es importante saber quién escribió cada libro. ¿A quién fue escrito este texto que estoy leyendo? O este libro en el cual yo me estoy tomando. ¿A quién fue escrito? ¿Fue a una iglesia? ¿Fue a una familia? ¿Fue a un pueblo? ¿Fue a un rey? Etcétera. Es importante hacia quién es dirigido. Y usted se va a ir dando cuenta del por qué es importante saber estos detalles. También, ¿en qué fecha fue escrito el libro del cual usted está usando el texto? ¿Ya? ¿En qué fecha? ¿Cuál es el propósito del autor para escribir este libro? ¿Qué le quiso decir a la iglesia, al pueblo, etcétera? ¿En qué situación histórica, social, en qué situación religiosa, ¿no es cierto?, de época fue escrita este libro, ¿ya? Por el cual el autor lo comenzó a redactar. Es muy importante saber esto. Por ejemplo, siempre nosotros nos referimos al apóstol Pablo en sus cartas, en qué momento él lo escribió. Generalmente él estaba, no sé, pues él estaba encarcelado o iba de viaje, etcétera. ¿En qué condición social estaba en ese momento el autor cuando escribió este libro? ¿No es cierto? Todos esos puntos te dirá, ¿son necesarios? Sí que son necesarios. Le dan más sentido. Usted va a poder interpretar mejor el texto bíblico, con más claridad, ¿ya? Son puntos que no se deben dejar de considerar a la hora de yo haber ya definido mi texto bíblico. Si había algo en ese contexto histórico, quizá el pueblo estaba en decadencia, estaba en su mejor apogeo, la iglesia estaba a lo mejor en desobediencia cuando el autor escribió este libro, había una guerra cuando el autor escribió este libro. Es fundamental conocer la situación histórica, religiosa, social, etcétera, del momento en el cual el autor escribió el libro. ¿Vamos bien? Vamos bien, parece. Ya. Esto yo no, si usted, o sea, los vamos a enviar también cada PPT, hermano, para que no se preocupe a lo mejor de estar escribiendo, queda atrasado. Esto se va a hacer llegar también a través del grupo de WhatsApp. ¿Ya? Además, hay también una ciencia, por decir, como la homilética, que estudia todo esto, y esto lo vamos a ver, el pastor lo va a ver más adelante, que se llama exégesis. Ya ahí la exégesis profundiza mucho más todo esto en cuanto a cada libro, ¿no es cierto?, que usted seleccionó para poder extraer más material, más contenido, darle más cuerpo a esta preparación de mi sermón. Pero eso no lo vamos a ver hoy día, la exégesis no la vamos a tratar hoy, ¿ya? Otro punto, ya tengo el texto, ¿no es cierto?, que se los leí. Y el asunto, hermanos, aquí se puede quizás confundir con lo que viene más adelante, que es el tema. Pero yo quiero súper claro dejar que cuando usted vaya en este paso del asunto, entienda muy bien que el asunto quiere decir que se trata sobre la materia que se va a predicar y tiene relación con el texto. Por ejemplo, voy a retroceder. Yo voy a leer nuevamente mi texto. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. La otra vez leímos esto y yo pregunté, hermano, ¿usted qué es lo que ve aquí más o menos, de qué se está tratando? Unos me dijeron que está hablando de la adoración, otros de cómo me debo presentar ante Dios, de cómo debe ser un cristiano, etcétera. Y estamos bien, no es que sea solo un asunto, o sea, un tema en este caso.
Pero el asunto, la gran diferencia del asunto quiere decir sobre la materia de lo que se está hablando. ¿A qué quiero ir con esto? Cuando yo leo el libro, también es importante no tan solo leer el texto, sino que si es posible, leerme el capítulo completo y si mejor aún, leerme el libro completo para tener un panorama mucho más claro. Pero si no lo puede hacer y usted puede determinar el asunto en este solo texto, es ideal. El asunto es la materia, o sea, voy a hablar de religión, voy a hablar de amor, voy a hablar de la creación. Eso es el asunto. Mire, vámonos a Génesis, para que más o menos todos tenemos conocimiento de qué trata el Génesis. Yo le pregunto a usted de qué trata, todos nos vamos a Génesis, habla de la creación. Ese es el asunto de Génesis, el global. ¿No es cierto? No nos olvidemos de eso, el global. ¿Ya? El ejemplo que yo doy de acuerdo a mi texto es vida cristiana. Todo lo que leí ahí me está hablando de como consejos o formas o normas que cómo yo debo presentarme ante Dios. Entonces está relacionado con mi conducta. Más amplio todavía, yo le puse que ese texto de Romanos para mí como asunto habla de una vida cristiana. ¿Ya? Asunto. Y el tema es muy distinto, sí, quizás se puede confundir, pero el tema es más específico. Dice acá, a ver, ¿quién me puede leer la definición del tema de mi sermón? ¿Quién puede leer ahí la definición, por favor? Amén. Ya. Amén. Tema. Aquí. Es la idea concreta y específica acerca de la cual el predicador expondrá acerca de su sermón. Ya. Gracias, mi hermana. ¿Se da cuenta que el tema dice que es más específico? Yo sé que usted tiene, lo entregué, el bosquejo, paso a paso, ¿cierto? Todo esto, lo que estamos haciendo ahora es luego ya de haber definido el propósito, elegí el texto, ahora del texto me voy al asunto, que es lo global, es del amor, es de religión, es de política, es el global. Ya, usted lo va a detectar ahí, va a buscar más información si con eso no es suficiente. Y el tema que yo quiero hablarle a la iglesia, o le voy a dar el nombre a mi sermón, es lo concreto. Por ejemplo, adelante dije, el asunto de Génesis es la creación. Pero el tema, al ser más específico, podemos decir, voy a hablar de la creación del hombre. A ver, ¿alguien más me da un ejemplo que entra en Génesis? Sin miedo, o sea, aquí estamos todos aprendiendo. Ejercitemos. Creación del universo. El pecado. El pecado también se le ha mencionado. Ya también puede ser Ordenamiento. el orden. Muy bien. El poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios. Diseño de Dios. ¿Sí o no? ¿Se dan cuenta de la diferencia dentro? ¿Alguien más quiere acotar? ¿Sí, alguien por ahí? ¿Se dan cuenta de la diferencia o todavía no se entiende, hermano? En cuanto al asunto de mi sermón, del asunto del libro, del texto, en relación al tema, parece que quedamos claros. Génesis habla de la creación, pero mi tema más específico voy a apuntar a la creación del hombre, a la creación al orden, al diseño, alguien dijo ahí la autoridad de la palabra, etc. Ahí ve que vamos sacando más distintos temas en relación al asunto. Yo, en mi caso, le puse santidad. A lo mejor otro pudo haber dicho, yo acá en el texto de Romanos veo que habla más de la adoración. ¿Cómo me debo presentar a adorar? Pero yo le puse santidad, porque ahí me habla de que no me debo conformar a este siglo, de que debo renovar mi mente, en el Señor el Espíritu renueva mi mente. Entonces todo eso me lleva a acercarme más a Dios y a apartarme más y ser más
cristiana, ¿no es cierto?, de alguna forma, al buscar, al tener santidad. ¿Se entiende? Amén, amén. Sí. Ya. Eso es el asunto, entonces. Es de lo que habla el libro que estoy leyendo, el texto de lo que estoy leyendo, pero el tema que yo voy a sacar de ese texto es más específico aún, pero no me debo alejar del propósito, ¿ya? Quiero evangelizar, quiero hablar un tema ético, moral, etcétera. Todo, hermanos, va relacionado, ¿ya? Todo va relacionado. No debo dejar de lado los otros puntos anteriores. La clase que termina a las 10, cuando termine ya. Micrófono por ahí, por favor, si lo pueden silenciar. Ya. Muchas gracias. Entonces es la idea concreta y específica acerca de la cual el predicador expondrá su sermón. Yo considero que cuando vamos despejando, ¿no es cierto?, estos puntos y nos vamos cada vez como encerrando más al propósito que tiene Dios para lo cual yo voy a exponer a hablar, ¿cierto? Y eso es muy bueno, es una muy buena herramienta. Es necesario señalar, hermano, que la elección del tema debe ser muy cuidadosa. Yo siempre aconsejo esto, el cuidado, la responsabilidad. Yo mi sermón no lo debo ocupar para, como se dice vulgarmente, para paliar a los hermanos o para aprovecharme de decirle algo a alguien que hizo algo y es el momento. No, no, no. Esto es algo muy cuidadoso. Debe ser de una manera muy responsable y debe estar estrechamente relacionado con el propósito del sermón y con el texto. Ya, la idea es que en el tema dice no debe estar ausente el testimonio personal del predicador. Es importante mi testimonio, nuevamente sale aquí, mi testimonio, mi relación, mi testimonio personal. No sé si fue en este curso, taller o en el de discipulado que hablamos de las características del predicador, hermano. Si usted lo puede buscar por ahí, léalo, léalo. Es importante el testimonio, porque yo estoy hablando algo que primeramente debo pretender o estar practicando, ¿cierto? Porque si no, usted sabe, mucho nos puede pasar de que nos conocen y estoy hablando algo que ni siquiera yo estoy practicando. Yo sé que aquí nadie es santo, que estamos todos en un proceso de perfección, pero que si bien estamos aquí hoy día, humanamente usted puede decir, no, yo me retiro porque no me siento capaz, mi testimonio está pésimo o me falta mucho. Si está acá, es porque que sea el comienzo, hermano, para tomar esto con seriedad, porque es una bendición. Es una bendición para nuestras vidas obedecer a lo que el Señor nos ordena, que es hablar de Él, es entregar su mensaje. Somos nosotros los portavoces, somos nosotros los mensajeros. No piense al revés, no diga me retiro porque no, esto no es para mí, es mucha responsabilidad. Preocúpese si piensa eso, porque al contrario, nosotros en el Señor tenemos que ir en cambio, ¿no es cierto? Y nuestra relación debe ir cada vez mejor con Él, cosa de ir alcanzando la madurez, creciendo espiritualmente. Esto es un desafío maravilloso para cada uno de nosotros. Luego de yo haber encontrado ya el tema específico, que en mi caso voy a hablar de la santidad, de acuerdo a lo que saqué de Romanos, y el propósito, mire, la proposición dice acá que es el corazón del bosquejo. Quiero gramaticalmente explicar o definir lo que es una proposición. Dice que es una acción, que yo quiero llevar a alguien a hacer alguna acción. ¿Ya? Por eso es importante, porque como usted prepare este punto, la proposición, es si va a cautivar el interés del oyente a querer hacer lo que usted le está exponiendo.
a lo que usted le está predicando, a lo que usted le está enseñando, exhortando en el mensaje. En la proposición tiene que ser súper bien definida, bien preparada, bien buscada, porque de eso depende mucho, como le digo, insisto en esto, que el oyente tenga el deseo de vivir, de experimentar lo que usted le está proponiendo en para su vida. ¿Ya? Entonces, con esta proposición nosotros vamos a invitar a la iglesia a algo, ¿ya? A hacer lo que pretendo yo, hacia dónde lo quiero encauzar, hacia dónde quiero apuntar. Voy a lograr con esta proposición de que se logre mi propósito, o el propósito de Dios en este caso. Es el corazón del bosquejo y consiste en la propuesta hecha al auditorio que será demostrada. Aquí, lo que yo voy a proponerle al auditorio, debo además demostrarlo a través de una verdad bíblica, ¿ya? Es una interrogante que se procederá a responder. La proposición básicamente es una oración como en forma de pregunta, que se va a responder esta pregunta más adelante. Por ejemplo, yo puse, debemos vivir en santidad. Yo eso voy a lanzarle a los, obviamente, hermano, aclarar de que yo cuando esté exponiendo no voy a ir punto por punto. Ahora yo les voy a decir que mi proposición es esta, que mi tema, o sí, se puede decir, o que mi propósito es este. No, usted solito lo va a ir desarrollando sin estar diciendo qué punto está hablando en ese momento. Es una interrogante que se procederá a responder. Yo le quiero responder a mi auditorio, a la congregación, que debemos vivir en santidad, pero no lo puedo dejar ahí. Yo tengo que darle la salida, las herramientas. ¿De qué forma ellos van a decir, cuando nos vayan escuchando, pero cómo debo vivir en santidad? ¿Cómo logro eso? Eso es lo que usted debe responder más adelante. Yo le puse debo vivir en santidad porque si estoy en el Señor me exige, me pide que sin santidad no le puedo ver, que la santidad es algo fundamental en el cristiano para acercarnos a Dios y apartarnos del mundo, ¿no es cierto? Esa es mi proposición. Hermanos, iglesia, debemos vivir en santidad de acuerdo a lo que hemos leído, etc. Y aquí es donde viene la interrogante, que es otro punto, que se llama la interrogante sermonaria. Yo no sé si habíamos visto esto antes. Muchas veces solo escuchamos sermones que el Señor sin duda respalda también, quizás sin haber tenido estos conocimientos, estas herramientas, pero va a ser mucho más hermoso, más claro el presentarlo de esta manera. La interrogante sermonaria dice que es la proposición por sí sola no basta. Hermanos, debemos vivir en santidad. No me puedo quedar ahí con el sermón. Quedarían los hermanos con muchas interrogantes, muchas dudas, ¿ya? No es suficiente esa proposición para presentar el sermón. Por lo tanto, la interrogante sermonaria nos permite probar tal proposición a través de una pregunta. Yo sé que al escuchar un sermón usted dirá, ¿cómo lo hago? ¿Cierto? Y esta interrogante, cuando usted la haga, hermanos, pero yo les dije recién que debemos vivir en santidad, pero ¿cómo lo hacemos, hermanos? Estoy hablando como para que se entienda un poco más gráficamente. Y esta pregunta puede ir, esta interrogante, ¿no es cierto? Puede ir con un quién, con un cuál, dependiendo del tema, ¿no es cierto?, que usted vaya a exponer, con un qué, por qué, cuándo, dónde, cómo. ¿Cómo puedo ser santo? ¿No es cierto? ¿Por qué tengo que ser santo? Esa es la interrogante sermonaria, donde usted va a empezar a abrir, a explicar, ¿no es cierto?, a darle las herramientas, las salidas a lo que le propuse, a vivir en este caso en santidad. ¿Ya? ¿Se va entendiendo, hermano? Podemos decir Amén, amén. que se está cerrando un poquito más. Estoy dando la salida, la claridad a lo que estoy proponiendo, a lo que quiero llevar a los hermanos.
Si la idea del sermón, hermanos, es que sea súper claro, que los hermanos entiendan no solo el texto bíblico ni la historia, etcétera, sino que cómo les ayudo a través de la palabra o de estos pasos a aclararse, ¿no es cierto? Y a aplicar después lo que escucharon del sermón. El sermón es aplicable, tiene que ser aplicable en la vida de cada uno de nosotros. ¿Ya? Y una vez teniendo, bueno, dice que ahora viene la oración de transición. Paso anterior, interrogante. Voy a darle las pautas a los hermanos. ¿Cómo puedo vivir en santidad? Cada vez me estoy reduciendo más. Y la oración de transición habla de que una vez teniendo la interrogante sermonaria, el predicador debe responder esa pregunta. Usted no puede terminar un sermón sin responderle esa pregunta de cómo, en este caso, vivo en santidad. ¿Ya? Debe sí o sí responderle eso a la congregación. Y eso es la oración de transición. ¿Se dan cuenta cómo vamos tejiendo todo esto? Y en mi caso, la oración de transición dice, un cristiano puede vivir en santidad. No alcanzo a leer. ¿Quién me ayuda a leer ahí? Perdón, que me tapa el... A ver si lo logro sacar. Ahí está. Un cristiano puede vivir en santidad de 3 maneras. Esa es mi oración de transición. ¿Ve? ¿Se da cuenta que yo lo estoy llevando a aclararle mucho más mi proposición? Mire, vamos a leer el texto. Esta es mi oración de transición entonces. Dije, a lo mejor voy a sonar muy repetitiva, hermano, pero me gusta que las cosas se entiendan. Un cristiano puede vivir en santidad de 3 maneras. ¿Por qué yo les estoy proponiendo esta oración a ellos en el mensaje? Porque anteriormente dije, ay, no me toma. Ahí está. Debemos vivir en santidad. ¿Cómo puedo vivir en santidad? Y yo le respondo al tiro puede vivir en santidad de 3 maneras. Me voy a mi texto bíblico, a ver si ustedes identifican. Vuelvo a mi texto. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio santo y agradable a Dios. No se amolden, vamos en la tercera, al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. ¿Se da cuenta que con este puro texto yo logré identificar 3 formas de cómo yo puedo lograr vivir en santidad? Obviamente esto es básico, sacado de acá, pero la idea es que usted profundice más qué quiso decir el texto, el autor, etcétera, y va a ampliar mucho más. Incluso va a encontrar otros temas. Ya, mis hermanos, creo que hoy día vamos a llegar hasta acá. Avanzamos bastante, nos queda poquito. Las preguntas, bueno, acá estamos, oración de transición. Vamos a quedar acá, en donde yo les voy a aclarar, les planteo que hay 3 formas de cómo vivir en santidad, y la próxima clase vamos a definir cuáles son esas 3 maneras. Y ese es otro paso. ¿Ya? Voy a ver si puedo salir.